Hola a todos, mi nombre es Edgar Axel Cruzbante y yo el día de hoy les voy a dar la clase de los tractos ascendentes de la médula espinal. Entonces, en primera instancia vamos a ver los resultados del aprendizaje y entre ellos es mencionar las generalidades, el origen, el trayecto general, terminación y función general de los siguientes tractos o fascículos ascendentes de la médula espinal, a saber, grácil, cuneiforme, el tracto espinotalámico lateral y anterior, el espinocerebeloso anterior, además del espinocerebeloso posterior, y por último estudiaremos al tracto espinovestibular. Entonces vamos a comenzar con un pequeño repaso de lo que es la médula espinal. Nosotros sabemos que la médula espinal está compuesta por una sustancia gris en forma de H que básicamente se compone de los cuerpos neuronales y la sustancia blanca viene siendo los axones propiamente de que parten de estos cuerpos neuronales. Si recordamos también que los axones están cubiertos por una banda de mielina y esta banda de mielina es la que le da el color blanco a la sustancia blanca propiamente. Entonces, retomando la sustancia gris. De la sustancia gris se divide en un asta posterior y en un asta anterior. En el asta anterior tenemos la emergencia de lo que son las raíces anteriores o filetes radiculares anteriores de la médula espinal. Estos son más que nada motores. Entonces, si hay unos filetes radiculares o raicillas anteriores de la médula espinal, hay unas posteriores y efectivamente estas raicillas o filetes radiculares posteriores son las que entran a la médula espinal para llegar a lo que son las astas posteriores de la sustancia gris. Entonces toda la información de la periferia de nuestro cuerpo se recoge y viaja para llegar por medio de esta raíz posterior y a su vez por los filetes radiculares posteriores para llegar a la sustancia gris de nuestra médula espinal. Entonces, las astas posteriores son sensitivas mientras que las anteriores son motoras, es decir que toda la información va a salir a partir de ellos para un movimiento voluntario. Entonces, retomando el esquema, a su vez en una vista superior de la médula espinal, aquí están esquematizando en color azul a lo que son las entradas o la raíz posterior de nuestro nervio espinal y en rojo están esquematizando, en este caso en el número 3, a la raíz anterior de nuestro nervio espinal. Entonces, la entrada de estas raicillas posteriores, y la salida o la emergencia de las raicillas anteriores, además de lo que es el surco medio posterior y la fisura media anterior, van a delimitarnos a nuestra médula espinal en cordones. En un cordón o funículo posterior que está delimitado por el surco medio posterior y por la entrada de los filetes radiculares posteriores. Este último está delimitando también con la emergencia de las raicillas anteriores o filetes radiculares anteriores para delimitar a lo que es el funículo o el cordón lateral. Y por último, lo que es la emergencia de estas raicillas anteriores o motoras, además de la fisura media anterior, nos van a delimitar a otro funículo o un cordón, que es el cordón o funículo anterior. Entonces, aquí estamos esquematizando los tractos ascendentes de la médula espinal. Aquí tenemos a lo que es grácil y a cuneiforme. Vamos a ver la disposición de cada uno de estos tractos, pero pues grácil y cuneiforme están separados por un surco, que es el surco paramedio. Pero no nos vamos a detener mucho en este punto en este momento. Bien, vamos a encontrar además al tracto posterolateral o antes llamado de Lissauer. Vamos a estudiar también el tracto espinocerebeloso posterior, además del anterior, al tracto espinovestibular. Entre ellos también vamos a estudiar o a describir el tracto espinotalámico lateral y al tracto espinotalámico anterior. Aquí estamos mostrando lo que son los tractos descendentes de la médula espinal y aquí es un punto muy importante que nosotros debemos de tener en cuenta. Es que los tractos descendentes, tanto como los ascendentes de la médula espinal, se van a encontrar en ambos lados de nuestra médula espinal. Es decir,
que los tractos descendentes no es que se encuentren en un solo lado, sino que se van a encontrar en ambos. Pero aquí estamos haciendo una separación de los que son ascendentes, que son todos estos que nosotros vamos a estudiar en la clase del día de hoy, y los descendentes que se explicarán en otra clase. Entonces vamos a nosotros a escribir toda la vía de cada uno de estos tractos. Entonces vamos a comenzar con lo que es el fascículo de Gracil y para ello iniciaremos con lo que es su función. El fascículo grácil nos va a dar la propiocepción consciente de los miembros inferiores, es decir, a nivel de los nervios espinales sacros, lumbares y de los 6 nervios dorsales inferiores. Nos van a conducir lo que es la vibración, el tacto fino, que implica una discriminación entre dos puntos, y el reconocimiento de formas a través del tacto. Esto se le conoce como estereognosia. Entonces, ¿qué característica tiene el fascículo grácil? Bueno, el fascículo grácil tiene la característica de que lo vamos a encontrar a lo largo de la médula espinal. Eso es muy importante. Entonces, vamos a comenzar con lo que es su inicio, que es la neurona del primer orden, y esta se encuentra a nivel del ganglio de la raíz dorsal ipsilateral, es decir, del mismo lado, a nivel de la médula espinal. De ahí lo que hace es ascender para llegar a su neurona del segundo orden, que es en el núcleo de Gracil ipsilateral. De ahí lo que hace es juntarse con los axones de las neuronas del núcleo cuneiforme, y esto se le denominan las fibras arcuatas internas, que se van a condensar para formar a lo que es el lemnisco medial, y este va a continuar ascendiendo, pero la característica es que se decusa, es decir, que va a ir hacia el otro lado. Sigue ascendiendo por todo el puente y el mesencéfalo para llegar a la neurona del tercer orden, que es en el núcleo ventral posterolateral del tálamo contralateral. ¿Por qué no ipsilateral? Porque la decusación se hizo a nivel de lo que es la porción inferior de la médula oblongada, en lo que es la formación del lemnisco medial propiamente, y ahí es que dejó de ser ipsilateral para ser contralateral y continuó ascendiendo para llegar a su neurona de tercer orden. Y una vez que llegó a la neurona de tercer orden, es decir, donde hacen sinapsis, se dirige a lo que es la corteza encefálica, específicamente en el área 3, 1 y 2 de Brodmann, contralateral. Esto nosotros lo esquematizamos más como la circunvolución o el giro postcentral. Ese es el nivel en el que vamos a encontrar estas áreas de Brodmann. Entonces aquí acabaría lo que es el fascículo de Gracil. Seguimos estudiando ahora el fascículo de cuneiforme. Su función va a ser conducir la propiocepción consciente, pero de miembros superiores. Esto implica una vibración, el tacto fino, además de la discriminación entre dos puntos y el reconocimiento de formas a través del tacto, como hemos mencionado anteriormente, como estereognosia. Ahora vamos a estudiar también el fascículo cuneiforme, en qué disposición se encuentra. Este se encuentra a partir del sexto segmento torácico, pero de manera ascendente, es decir, que por debajo del segmento medular T6 no vamos a encontrar al fascículo cuneiforme. Eso es muy importante. Entonces vamos a dar inicio con su neurona de primer orden, o donde se hace sinapsis por primera vez. Esto se da igualmente al nivel del ganglio de la raíz dorsal ipsilateral en la médula espinal. De ahí se dirige una vez que asciende para llegar al núcleo cuneiforme ipsilateral. Y los axones de esta segunda neurona, junto con los axones de la segunda neurona del núcleo de Gracil, como había mencionado, van a formar las fibras arcuatas internas. Y estas fibras arcuatas internas van en dirección anteromedial para decusarse y ascender por toda la médula oblongada como el lemnisco espinal. Sigue ascendiendo por lo que es el puente y el mesencéfalo para llegar a su neurona de tercer orden, que es a nivel del tálamo, específicamente en el núcleo ventral posterolateral del tálamo contralateral, y de ahí se dirige a la corteza encefálica en la circunvolución postcentral, que es el área 3, 1 y 2 de Brodmann, pero de el lado contralateral. Estudiamos ahora al fascículo espinotalámico lateral,
Este tiene la función de llevarnos la sensación del dolor y de la temperatura. Entonces, su neurona del primer orden se va a encontrar a nivel del ganglio de la raíz dorsal ipsilateral de la médula espinal. De ahí, lo que hace es llegar a su neurona de segundo orden, que es a nivel de la sustancia gelatinosa, o mejor llamada o conocida como la lámina número 2 de Rexev. De ahí lo que hace es que va a decusar, es decir, que se va a ir hacia el otro lado, y decusa por la comisura anterior gris de la sustancia gris y blanca, porque es de la sustancia blanca. De ahí se dirige y se condensa, formando el fascículo espinotalámico lateral. De ahí lo que hace es que llega a la porción inferior de la médula oblongada y se empieza a juntar con otros dos fascículos, que es el fascículo espinotalámico anterior y el fascículo espinotectal, para formar al lemnisco espinal. Este lemnisco espinal va a seguir ascendiendo por toda la médula oblongada, por todo el puente, además del mesencéfalo, para llegar a su neurona de tercer orden, que es a nivel del núcleo ventral posterolateral del tálamo contralateral, y de ahí se dirige por el brazo posterior de la cápsula interna para llegar a la circunvolución o giro postcentral, que se representa como el área 3, 1 y 2 de Brodmann del lado contrario, es decir, del lado contralateral. Aquí una función o una característica importante del fascículo espinotalámico lateral es que al decusar no decusa en ángulo recto, sino que mientras va decusando va ascendiendo. A este segmento ascendente del fascículo espinotalámico lateral se le conoce como el tracto posterolateral o el tracto de Lissauer. Posteriormente vamos a estudiar al fascículo espinotalámico anterior. Este nos va a dar la función del tacto ligero y de la presión. Entonces, este tiene inicio, es decir, su neurona de primer orden, a nivel del ganglio de la raíz dorsal ipsilateral. De ahí se dirige a su neurona del segundo orden, que es la lámina número 2 de Rexed o la sustancia gelatinosa, y de ahí decusa por la comisura anterior gris y blanca, formando el fascículo espinotalámico anterior. Y como había mencionado con anterioridad, es que se empieza a juntar en la médula oblongada junto con el fascículo espinotalámico lateral y el fascículo espinotectal, y estos tres van a formar el lemnisco espinal, y este continúa ascendiendo por la porción superior de la médula oblongada, por todo el puente, además del mesencéfalo, y de ahí se dirige al tálamo en su neurona de tercer orden, que es el núcleo ventral posterolateral del tálamo contralateral. Y de ahí, por lo que es el brazo posterior de la cápsula interna, se dirige a su término, que es el área 3, 1 y 2 de Brodmann contralateral. Y sucede lo mismo que con el fascículo espinotalámico lateral. Mientras se decusa, va ascendiendo formando el tracto posterolateral o antes llamado de Lissauer. Ahora estudiaremos al fascículo espinocerebeloso anterior o también llamado ventral. Este nos va a dar la función de conducir la propiocepción inconsciente de miembros superiores. ¿A qué me refiero con propiocepción inconsciente? Aquí un punto muy importante es que la mayoría de las vías, si no es que todas las vías que nosotros revisamos con anterioridad, llegan al tálamo. En el tálamo las vías sensoriales o ascendentes se hacen conscientes, entonces al no llegar al tálamo se dice que es inconsciente y esta llega al cerebelo. Entonces la vía inicia en su neurona de primer orden a nivel del ganglio de la raíz dorsal ipsilateral. De ahí llega a su neurona del segundo orden, que es el núcleo dorsal o antes llamado de Clark, que se encuentra de los segmentos medulares de C8 hasta L4. De ahí lo que hace es decusarse y formar al fascículo espinocerebeloso anterior. Entonces comienza a ascender y llega a nivel del pedúnculo cerebeloso superior. Una vez que llega a este nivel, lo que hace es volver a decusarse para llegar a las neuronas de la corteza paleocerebelosa. Ese es el término del fascículo espinocerebeloso anterior. Pero también existe la posibilidad de que una vez que llega a nivel del pedúnculo cerebeloso superior, también llegue a la corteza paleocerebelosa
contralateral, pero generalmente termina en la corteza ipsilateral porque la vía se decusa dos veces. Esa es una característica importante del fascículo espinocerebroso anterior, que tiene dos decusaciones, una a nivel de la médula espinal y otra a nivel del pedúnculo cerebeloso superior. Entonces ahora vamos a estudiar al fascículo espinocerebeloso posterior. Este nos va a dar igualmente la propiocepción inconsciente. ¿Inconsciente por qué? Porque habíamos dicho que no llega al tálamo. Entonces este nos va a dar la propiocepción inconsciente, pero de miembros inferiores. Entonces la vía, su neurona de primer orden, se encuentra a nivel del ganglio de la raíz dorsal ipsilateral y llega a su segunda neurona, que es a nivel del núcleo dorsal, o antes llamado de Clark, que recordamos va del segmento medular de C8 hasta L4. Y de ahí se dirige hacia el cordón lateral de la médula espinal, formando el fascículo espinocerebroso posterior, o dorsal también llamado, y de ahí comienza a ascender y asciende hasta llegar a lo que es el nivel del pedúnculo cerebeloso inferior para entrar a lo que es el cerebelo y terminar en las neuronas de la corteza paleocerebelosa. Entonces, como habíamos visto en el tracto o fascículo espinocerebroso anterior, esta vía se decusa dos veces, una a nivel de la médula espinal y otra a nivel del pedúnculo cerebeloso superior. Pero el fascículo espinocerebroso posterior tiene la característica de que no se decusa, sino que se mantienen del mismo lado, es decir, del lado ipsilateral. Por último, estudiaremos al fascículo espinovestibular. Este nos va a dar la función de la coordinación de los movimientos de los músculos del cuello y de los globos oculares. Entonces, su inicio es a nivel de los músculos del cuello y de los miembros superiores. De ahí se dirige por el cordón lateral de la médula espinal y se encuentra medial a un fascículo que acabamos de describir, al fascículo o el tracto espinocerebeloso posterior, o también llamado dorsal. De ahí continúa ascendiendo y este es el fascículo espinovestibular porque termina a nivel de los núcleos vestibulares. ¿Pero de qué núcleos vestibulares específicamente? Llega o su destino es a nivel de los núcleos vestibulares inferior y lateral ipsilateral, es decir, del mismo lado. Los núcleos vestibulares también mandan aferencias a lo que es la corteza cerebral y además mandan aferencias a lo que es el cerebelo, pero también recibe eferencias de estos dos. Aquí la característica del fascículo espinovestibular es que la vía simplemente se limita a su destino, en este caso a los núcleos vestibulares. ¿A qué núcleos? Los que acabamos de describir, al núcleo vestibular inferior y lateral del mismo lado, es decir, ipsilaterales. Entonces con esto acabaríamos la clase del día de hoy de los tractos ascendentes de la médula espinal. Muchas gracias.